Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? A este programa que ya nos gusta mucho hacer, lo cual es un problema que uno se entusiasme tanto con algo que hace. Les cuento, todos los días cuando llego, lo primero que hago, vaya a saber por qué, es tomar un café en el bar de la editorial. Y hoy miro y dice fábrica de palabras. ¿Cómo me gustó que diga fábrica de palabras? Porque de esto se trata. Este programa diario habla de eso. Fábrica de palabras. ¿Qué hacemos con las palabras? ¿Qué fabricamos con las palabras? De esto se trata. El domingo, o sea, ayer, estuve en la feria de editores independientes, la feria de pequeñas y medianas empresas dedicadas al libro. ¡Qué éxito! ¿Cuánta gente recorriéndola? ¿Cuánta gente mirando libros de editoriales que no tienen, lamentablemente, no tienen el peso que deberían tener en el mercado editorial? Sin embargo, la avidez de los lectores, el deseo de leer y preguntar, este libro, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo lo puedo pagar? No, te digo la verdad, esto que no salga de acá, por favor, te pido que no salga de acá. Me gustó más que la Feria del Libro. Ya sé que en la Feria del Libro me van a querer matar por decir esto, pero bueno, uno tiene su corazoncito allí. Y el domingo había leído una nota en el excelente suplemento de cultura del diario Perfil, que sale los domingos, una nota sobre esta feria. O sea que iba entusiasmado y con información. Bueno, esa feria está 3 días al año. Hay que apoyarla y sobre todo hay que conectarse con el libro de otra manera. De otra manera. Porque el editor de una pequeña y mediana editorial, la verdad, tiene otra predisposición con quien se acerca al libro. Es así. No me digas por qué, si yo sé por qué, no sé por qué, no tengo la menor idea por qué, pero es así. Es así. Ni bien te acercabas, alguien te preguntaba, charlabas, te orientabas si necesitabas que te orienten. Bueno, yo creo que esto es importante. Hoy está con nosotros, te cuento el programa, Ana María Ayúa, notable escritora, un libro, El cuerpo roto, tiene que ver con que siempre en algún momento, en alguna circunstancia, irrumpe algo que toca el cuerpo. Una enfermedad, un pesar, lo que sea. Una depresión incluso. Excelente, la verdad que excelente. Está con nosotros hoy un director de teatro de una obra, dramaturgo, ¿no es cierto? Hace cosas con palabras, que a mí me apasionó. Osamente y Patria, la vi, Teatro del Pueblo. Andan en una carreta y la carreta se mueve, de verdad que se mueve. Hay un indio que tiene un bagre que habla. Bueno, no es culpa mía, el bagre habla. El indio tiene que rebuscárselas para comer y se le ocurre ir a un circo con el bagre que habla, ¿sí? Aparecen de pronto las maestras de Sarmiento. Pues sí, ¿cómo que qué es esto? Que están las maestras de Sarmiento. Bueno, de esto se trata, de esto se trata. Está con nosotros María Belgrano, notable poeta con un libro que vamos a hablar, que tiene un título largo, excelente poeta con mucha historia, además como escritor. Es mucho lo que la nutrió para provocar lo que provoca, cuando uno como lector se acerca a sus textos. Y el más difícil, Daniel Rosso. ¿Por qué el más difícil? Porque escribe sobre comunicación política y piensa sobre comunicación política en un mundo y en una coyuntura donde un gran sector de la política, gran sector, dice palabras vacías. Hablan porque tienen lengua. Habría que darles una guitarra para que entonen algo. Y mientras la gente mira como un grupo, no todos, insisto, no todos, de políticos se enriquecen, y la gente es cada vez más pobre, y ellos son cada vez más ricos, o no. Discutilo, decime que no es así. Dale. Así comienza hoy Ronda de Escritores.
Qué bueno tenerte aquí, Ana María Yúa. Bueno, yo muy contenta de estar aquí, Osvaldo, como siempre, con vos. Te he leído toda la vida. Te he leído desde chico, ya te he leído, no sé, desde Los Amores Lauritas, Espero que no. Antes. Y siempre, bueno, siempre con la autoridad que tiene Ana Yúa para escribir. El cuerpo roto me conmovió. ¿Te acordás de Un canto a la vida? Sí, claro. ¿Te acordás? Por supuesto. Y ese otro cuento, técnicas modernas, que tiene que ver con un tema rarísimo, que es la virginidad. Absolutamente. ¿Te acordás también? Sí. Bueno, yo digo, bueno, no es un tema médico, pero es el cuerpo roto. Exactamente. Claro. Y Rita y el doctor, ¿te acordás? Y Rita y el doctor, sí, Bueno, psicoanálisis. Te escucho. El cuerpo roto. Contanos sobre tu libro. Bueno, son 12 cuentos que tienen que ver de distintas maneras con un tema que yo no sabía que iba a ser tan importante en mi literatura. Y cuando empecé con mi primera novela que se llamaba Soy paciente y tenía que ver con hospital, médicos, etcétera, etcétera. Y yo pensé que era por casualidad. Y ahora mirando hacia atrás me doy cuenta que, bueno, no, que es realmente uno de mis temas principales, ¿no? De esos temas que a uno lo persiguen. Y El cuerpo roto son 12 cuentos que tienen que ver todos con este tema de distintas maneras, salvo quizás el de la pérdida de la virginidad, que es el cuerpo roto, pero no es un tema médico, digamos así. ¿Qué significa la palabra Gasparidos? Los Gaspáridos se llama así un grupo de WhatsApp de un personaje que es un hombre, un exiliado de la Argentina, un hombre ya grande que se exilió en la época de la dictadura en México y que ha tenido un accidente y, bueno, sus amigos y sus conocidos y la gente que lo quiere y su familia, desde distintas partes del mundo, todos quieren saber cómo está, qué le está pasando, y entonces, para no estar molestando a la mujer todo el tiempo con preguntas, forman un grupo de WhatsApp, así les puede explicar a todos. Y el grupo, como el hombre se llama Gaspar, el grupo se llama Los Gaspáridos. Bueno, María Belgrano, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Es largo. Cuando te fuiste alquilé un traje de astronauta deportivo, lo mostramos en cámara. Título largo y pregunta, ¿no? Hablemos del duelo. Hablemos de las pérdidas también. Un poco en este libro encaro, es un libro que reúne textos de más o menos 10 años en mi escritura y tiene que ver con no solo el duelo, sino el momento de pérdida, ¿no? La pérdida sorpresiva, el instante de pérdida y las estrategias que nos inventamos todos para atravesar ese duelo, ¿no? Que en este libro se trabaja un poco la rima, en vez de dolor y amor, es amor y humor. Y este traje de astronauta es una máscara que se pone la voz poética para protegerse, ¿no? Que es un poco lo que creo que hacemos dentro del estado de duelo. Protegernos, pasar un poco por el ridículo, porque en el duelo del desamor, ¿no? Uno escucha canciones ridículas, después se ríe de cómo uno vivía ese momento. Y después las pérdidas como la pérdida de libertad de mi padre puntualmente, la pérdida de la memoria, son distintas pérdidas, ¿sí? El desamor, y va transcurriendo este astronauta. Vamos a volver enseguida porque hay libro. mucho material en el libro para pensarlo. En todos los libros que traemos hay mucho material. Bueno, maestro Rosso, usted viene sociólogo, con Nora Merlín escribió Pensar la comunicación política, lo mostramos en cámara porque nos gusta mucho mostrar libros en cámara, ahí está. ¿Cómo ves el panorama de la comunicación política en la Argentina hoy? Bueno, por lo menos exigido, ¿no? Nosotros con Nora ahí lo que tratamos es describir con resultados diversos
¿qué es este mundo de Milei? O sea, porque la verdad es que no es un objeto sencillo, porque tiene múltiples formas, porque es una figura en mutación permanente, que asume los cambios y pone en escena esos cambios de modo permanente. Y básicamente hizo una operación muy fuerte que consiste en lo siguiente. En una Argentina polarizada, en donde hay un polo y otro polo, él se puso por fuera de los dos polos. Se puso por fuera de esos dos polos, y lo que hizo ahí, cuando hizo esa operación de ponerse por afuera de los dos polos, lo que hizo fue homogeneizar todo lo otro, que esa es la idea de casta. La idea de casta no es otra cosa que la operación de homogeneizar todo el resto de lo que no es él. Él, su hermana, un conjunto de dirigentes. Y además construyó una idea contraria de lo libertario, contrario a lo liberal. ¿Qué es lo liberal? A ver, uno toma lo liberal republicano, ¿no? Uno toma algunas novedades en ese campo, por ejemplo, el muy buen libro de Lewitsky y Ziblatt, que se llama Cuando mueren las democracias, y básicamente él dice que el liberalismo es aquel proceso que se pone límites a sí mismo. O sea, un liberal, antes de la ley, se pone un límite a él, de tal modo que nunca choca con la ley, porque previamente se ha puesto un límite, ¿sí? Bueno, Milei es la desaparición de todos los límites. Perfecto. Lo escuchaste, no anotalo. Milei es la desaparición de todos los límites. Es exactamente eso. Y mucho más, ¿no es cierto? Andrés Pinetti, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Qué obra estupenda que escribiste y encima la dirigiste, no dejó, se comió todo el talento para él. ¿Qué vamos a hacer? Te escucho. Bien, ahí estamos con Osamenta y Patria. Es una especie de road movie que sucede en el siglo XIX en una carreta que va a buscar una osamenta al interior de la tierra y se encuentra con la zanja de Alsina, con un fortín de la zanja de Alsina, y bueno, ahí suceden una serie de historias. Hay una historia de amor, hay una paleontóloga que está buscando un objeto muy particular, así que básicamente es eso. A mí me divierte mucho me divirtió mucho escribirla y me divierte mucho hacerla, y nada, bueno, Buenos Aires tiene también la genialidad de la actuación, ¿no? Es una ciudad de actuación. Y son muy buenos, son muy buenos. Ahora, fábrica de palabras, decía yo. La paleontóloga habla un idioma más refinado, es paleontóloga, ¿no es cierto? Imagínate, siglo XIX, en el medio del desierto. Las maestras de Sarmiento, pobres, ¿qué van a hacer de este territorio? ¿Qué podían hacer tan desesperadas? Porque les sale todo mal, en fin. Y también tienen algunos deseos ocultos que van apareciendo, sobre todo en una de ellas, pero hablan otra lengua. Sí. El indio, pobre indio, primera persecución de Rosas en el desierto, después Roca. ¿Qué va a hacer? Tiene el bagre que habla, quiere conseguirse un laburo en un circo. Es decir, están las distintas lenguas. Sí, ¿no? Sí, trabajé mucho con esas texturas. La dramaturgia en ese sentido es muy gratificante porque es muy permisiva. Uno puede jugar mucho con la palabra y el verosímil lo construye la historia. Entonces ahí hay territorios como que se pueden desplegar mucho y es muy placentero, por lo menos para mí, escribir dramaturgia en ese sentido. Pregunto, de todos los géneros que has escrito, ¿cuál te falta? Dramaturgia. Ya sabía, por eso te pregunté, porque ahí fui mezquino yo, porque yo para mí seguro que no había escrito teatro, pero por ahí me decía, no escribí una obra de teatro, entonces le pasé la palabra a ella. ¿Te falta ese por qué? A mí me gusta contar las cosas que pasan. Cuando hay un diálogo me gusta relatar lo que los personajes se dijeron unos a otros. Quizás no tengo buena oreja para hacerlos hablar a cada uno con su propia voz. Es posible. Lo cierto es que yo prefiero
relatar un diálogo y no poner a los personajes hablando y diciendo cada uno lo suyo. Anillúa es también una personalidad mundial en el microrrelato, ¿no es cierto? Sí. Sabemos que es un microrrelato, pero está bueno que lo digas vos. Digo, uno podría decir, es muy fácil, un relato, una oración. Mi No. definición es sencillísima. Para mí un microrrelato es un texto literario que tiene como máximo 300 palabras, o sea, más o menos una página como máximo, y tiene algún elemento narrativo. Eso es todo. Has logrado y te digo más, se Sí. llamaba cuento brevísimo Claro. antes de llamarse microrrelato, y por mí podría seguir llamándose así. Decí, ¿te acordás del famoso ese del dinosaurio? Cuando Sí, desperté. el dinosaurio todavía estaba Estaba allí. Rosa. Sí. ¿Por qué es un microrrelato? Es una pregunta. ¿Por qué ese microrrelato es un microrrelato? ¿Por qué? Porque cuenta una pequeña historia, cuenta la historia de alguien que estaba dormido soñando, creía, y cuando se despertó, eso que parecía haber sido un sueño se ha vuelto realidad y está ahí al lado de él. Y es un género que es muy importante en la literatura de Anillúa. Te pregunto por qué Bueno, el microrrelato, ¿por qué? ¿por qué el microrrelato es Es tan importante para mí? sí. Bueno, a mí me da mucho placer trabajar en ese formato brevísimo, pero no tengo más libros de microrrelatos que de novelas o de cuentos. No, es verdad, pero una enorme trascendencia, sin ninguna duda, y más que merecida. También en novelas y en cuentos, pero en microrrelato, insisto en Pero serio. dime lo que lees y te diré lo que escribes. Y a mí siempre me gustó muchísimo leer microrrelatos, leer cuentos brevísimos. Y todos nuestros maestros del cuento han escrito microrrelatos. Borges, Bioy, Cortázar, Marco de Nevi, Isidoro Blainstein, todos ellos han escrito microrrelatos y siempre me dio mucho placer leer esas brevedades. Nombraste a Marco de Nevi. Yo digo, ¿por qué no se leerá más Marco de Nevi? Es estupendo. Marco de Nevi, sí, claro. Pero un se lee genio. muy poco Marco de Nevi, ¿no? Era Rosaura a las 10, ¿no? Rosaura a las 10. No me sí, equivoqué. sí, sí. Se lee muy poco y es fantástico. María, ¿qué significa San Luis para vos? Bueno, primero mi lugar de origen, igual ya pasé bastante más parte de mi vida acá en Buenos Aires, pero significa un poco también el origen de mi poética. Por eso pregunté, no Tiene por que otro ver, motivo. sí, tiene que ver con escribir desde un arraigo, cierto arraigo a San Luis, pero en otro lugar, ¿no? Entonces es un arraigo y un desarraigo a la vez. Mi poesía tiene tanto de porteñidad como de puntanidad, de alguna forma. Pero yo empecé a escribir de muy chica y el río, la sierra. Sin embargo, vas a ver que no aparecen tanto en mi poesía, pero están. Está tal vez la forma de decir, el poeta Antonio Esteban Agüero. Claro, vos hablas en algún momento de Agüero y lo comparás con Juan L. Claro, cuando me dicen, bueno, ¿cuál es el poeta de San Luis? ¿No? Y yo digo, es como el Juan L. de Entre Ríos, ¿no? Es como el Leónidas Escudero de San Juan. ¿Qué quiero decir con esto? Que son esos poetas fundacionales, ¿no? Un poco de la poesía del arraigo, porque son poetas, por ejemplo, yo a Agüero lo comparo mucho con Pessoa, son esos poetas que decidían quedarse. Nada menos que con Pessoa, el autor del libro El desasosiego, el gran poeta, el Borges, es un Borges, Pessoa es un Borges. Por muchos motivos es un Borges, ¿eh? Uno de los heterónimos de Pessoa, estoy estudiando bastante la relación que tiene con la poesía de Agüero porque hay tantas coincidencias, incluso en biografías, en edades, y sabemos que Pessoa inventó uno de esos heterónimos. Pessoa ¿no? era muchos Pessoas con esos heterónimos, era muchos, ¿no? Uno de esos, Caeiro, uno de esos heterónimos, para mí es un cierto Agüero, ¿no? El poeta de San Luis. Y bueno, te decía, en mi poesía tiene que ver la forma de decir desde el paisaje, la forma de ver la poesía como una forma de vida también, que era algo que profesaba Agüero y que también muy unido podemos pensar a Mary Oliver, ¿no? Esta gran poeta americana que murió hace muy poco. Esos poetas que escriben desde el lugar.
Daniel, hay una frase horrible y vos tenés que cambiarla y decirme que estamos equivocados. La frase dice, hay esperanza, pero no para nosotros. Por favor, te pido que con esa frase hagas algo que no me deprima. No, yo creo que hay mucha esperanza. Bien, muy bien. Mucho. Hay una tensión que se da en la sociedad argentina que a mí me parece que es muy interesante, que mientras más se la quiere despolitizar, más se politiza, ¿no? O sea, hay toda una operación de decir, bueno, saquemos a la política de la sociedad porque la política es mala y en algún aspecto tiene componentes efectivamente negativos, pero esa operación fracasa, porque después resulta que todo el proceso de transferencia de la soberanía al Fondo Monetario Internacional o a los grandes magnates que quieren comprar la tierra en cada rincón de la Argentina, aparece una resistencia politizada desde afuera de la política. Por ejemplo, todos los músicos, las cantantes, que fue de modo masivo. O sea, bueno, la famosa frase sobre Malvinas en la cancha de fútbol. Por supuesto. Que tiene más legitimidad porque es un movimiento politizante, pero desde afuera de la política. Bueno, el canciller, si así se le puede llamar, yo no lo llamaría canciller, pero bueno, el título lo tiene, por lo que veo. Le preguntaron si se podía vender una provincia. Sí, dijo. Y además, ahí aclaró, la soberanía es un concepto antiguo. Sí, pero además, a ver, vender la tierra es meterse directamente en la literatura, ¿no? La sociología ahí está excedida, es más un territorio de ustedes. ¿Cómo se va a proponer vender la tierra? O sea, ¿no? Digo, vender la tierra en términos de extranjerización, ¿no? Imposible, algo absolutamente imposible. No solo hay obras de teatro, sino un grupo que vos dirigís hace tiempo, ¿no? Sí, yo trabajo más o menos con un grupo de gente que no siempre estamos todos en todas las obras por una cuestión de otros laburos. Pero sí, somos un grupete ahí que yo soy parte también de la Fundación SOMI, del Teatro del Pueblo, soy uno de los programadores. Entonces estamos ahí como territorializados en ese lugar, con grandes actores y actrices. Ahora, cuando se piensa un grupo, en una época había elencos estables en la Argentina, hoy no los hay. Los elencos estables eran muy buenos porque es como trabajar con los amigos, digo, circula Claro, otra cosa, ¿no? Y años, sí, el elenco estable en San Martín, eso es una pena que no siga estando. La comedia uruguaya, en otro momento la comedia uruguaya. Claro, porque lo que se amalgama en ese grupo de gente trabajando juntas durante años para el teatro es un montón. Pensaba cuando veía la obra, que espero poder verla otra vez, aunque me dicen que no hay entradas, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Pensaba los elementos fundacionales de la patria que hay en la obra. Total. La carreta, los que conducen la carreta, por ejemplo, muy buena actriz, que es Malala González. Malala González. Excelente actriz, y el que la acompaña... Juana Nun también. También, los dos que van con la carreta, y después llegan un fortín. El fortín es un delirio, bueno, es una época, ¿no? El fortín está... El capitán, me acordé de un libro del comandante Prado, La guerra al malón, está el capitán y uno que sería el sargento, pero que es medio un esclavo, le hace la sopa, y si la sopa no está caliente lo manda al cepo directamente, como responde, ¿no? Todos los elementos fundacionales, la maestra de Sarmiento, es decir, lo pensaste como la historia argentina, como preguntas e interrogantes de la historia argentina. Sí, totalmente. A mí me gusta, como bien lo estás diciendo vos, yo creo que el teatro no puede dar muchas soluciones y lo que puede hacer es ponerse a preguntar cosas y a generar estas dinámicas, más entre la risa, entre la carcajada y la razón, ¿no? Y en ese sentido sí, armé como esta licuadora de tópicos de lo nacional que para mí funciona muy bien porque funciona muy bien el dispositivo, el narrativo, o sea, el cuento que se va contando atrapa. Entonces hay algo el problema del teatro es que no tiene, de la dramaturgia es que no tiene relectura, ¿no? Uno dice, nadie lee una novela o alguna novela de corrido, ¿no? Uno dice, bueno, leo 2 capítulos, 3, voy, me hago un café. Duermo. El teatro, si no te atrapa,
ya está. Si Ya te está, distrajiste, fuiste, ya está, te tenés que ir Entonces, directamente. Ahí hay como unas efectividades que necesitamos los dramaturgos, las dramaturgas, que en este caso pareciera que están funcionando bien. Muy, muy bien. Ani Yuba, ¿qué peso que tiene en todos nosotros, ¿no? La vulnerabilidad, ¿no? De pronto nuestro cuerpo funciona bien y un día deja de funcionar bien. Eso no significa que sea lo peor, significa que hay un parate, que hay que volver a empezar, que hay que irrumpen fantasías, que uno sufre, seas hipocondríaco a lo mejor, ¿no? Y esto está en el cuerpo roto. En el cuerpo roto, sí. Yo creo que la enfermedad... Bueno, a mí me gustaban mucho los libros de aventuras cuando era chica. Y hay pocas aventuras que podamos tener todos. Hoy hay que tener mucha plata para morir haciendo cola para subir al Everest, por ejemplo. Sí. Y en cambio, el amor y la enfermedad son aventuras que podemos vivir todos los seres humanos. Y a mí me interesa más la enfermedad. Bueno, primero el amor, aventura. primero el amor. Bueno, literariamente. Sí, sí, literariamente sí. me interesa más la enfermedad. Por supuesto que en lo personal no ocupo esa pantalla tan. Claro. Leí varios libros sobre el tema, ¿no? Pero, por ejemplo, un libro que marcó un tiempo fue uno de Susan Sontag, Sí. que Fernando Fagnani, amigo y excelente escritor, cuestiona en un libro que salió hace poco tiempo. Es decir, hay mucha teoría también desde la literatura sobre la enfermedad. ¿Cómo lo ves vos? Sí, hay muchos libros maravillosos acerca del tema de la enfermedad y de la medicina y la relación médico-paciente. Y en los últimos años, el más maravilloso autor en ese sentido para mí ha sido Oliver Sacks. Claro, Oliver claro, Sacks, que ha vendido muchos libros además. que además ha vendido muchos libros, pero ha vendido muchos libros porque es un genio, es extraordinario. Fue un neurólogo, no sé si era un gran neurólogo, pero sin duda era un grandísimo escritor. Un escritor maravilloso. Yo he pensado alguna vez quién fuera un caso neurológico para que Oliver Sacks te describa. Y después, claro, no. Mejor que Uno no me se describa. acuerda y dice, Mejor no, que no me mejor describa, mejor no. Mejor que no me describa. Mejor que no. Hago un pequeño- Pero tiene una compasión, ¿no? Por esos retratos que hace, tiene una empatía, una compasión con sus personajes tan extraordinaria. Andrés, Hago un Sí. pequeño excurso sobre el texto de Sack, el del hombre que confundió a su mujer con el sombrero. Sí. Hay una versión teatral Ah, de Peter maravilloso. Brook que se llama The Man Who, que es extraordinaria. de Peter Brook. Vos sabés que La vino acá al Festival Internacional. yo lo entrevisté. Yo lo Mirá. entrevisté a Peter Brook y fui temblando. Estaba en el diario La Nación y me dicen, anda a entrevistar a Peter Brook. ¿En serio lo decís? No lo podía creer. Claro, viste, iba representando al diario, ¿no? Y me acuerdo lo que fue, como si fuera hoy, lo que fue encontrarme con Peter Brook y la calidez de ese hombre y la inteligencia, ¿no? Sí, claro. Pero el lugar de la dramaturgia también, ¿no? Que digo, agarró ese texto y hizo una obra que era maravillosa, Claro. con 4 actores solamente. El hombre que se afeitaba la mitad de la cara. Bueno, era extraordinaria la obra. La pudiste ver. Sí, la vi. Acá en Buenos Aires la vi, en el Festival Internacional. Otras épocas entonces, de Buenos Aires. Seguro que la vi, me Sí. olvidé, no sé. De cualquier manera, te recomiendo El espacio vacío de Peter Brook, un libro estupendo. Vamos a una pausa, volvemos, todavía tenemos muchos temas, muchas cosas, así que quédate allí. Esto, por supuesto, es un programa diario y lleva por título Ronda de Escritores. Ya venimos.